Minutos, continúa la alerta por los incendios forestales porque se espera que suba las temperaturas y todo esto propague incendios. Queremos hablar de este tema con Fabiola Barrenechea, directora de la Fundación Intergeographic. ¿Cómo estás, Fabiola? Tanto tiempo, gusto de saludarte. Hola, buenos días, Gonzalo. A ver, ¿cómo es esta temporada? La verdad es que no tenemos una situación de alta temperatura permanente como en otros inicios de verano, sino que hemos tenido una primavera bien larga, con condiciones variables, incluso precipitaciones tardías. Me da la impresión que eso prolonga la permanencia de pastos y todo lo que es combustible para los incendios. ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente. A diferencia de otros años donde habíamos tenido mucha sequía, el año pasado, o este año, en realidad el 2025, fue un año que tuvo mayor precipitación y en ese sentido ayuda a que se genere más de este pastizal, típico pastizal amarillo que uno ve cuando va en la carretera, ¿verdad? Y que es súper, súper combustible, o sea, con cualquier llama o cualquier chispa, una colilla de cigarro o algo se puede iniciar. Recordar que los incendios en Chile no son naturales, por lo tanto, casi el 99% son generados por las personas, por lo tanto, el lanzar colillas de cigarro encendidas o algo va a generar grandes incendios. Y si a eso le sumamos el tema de las condiciones meteorológicas que tiene que ver con los vientos, es súper peligroso en el sentido de que los hace más intensos y más difíciles de controlar. Claro, a ver, la condición estructural de sequía permanece, permanece en nuestro país. A veces lo olvidamos y estamos experimentando mucho de lo que está dentro de las características principales del calentamiento global. O sea, tenemos eventos más agudos, tenemos olas de calor más fuertes, a lo mejor no tan seguidas, pero pics muy altos. Sí, están siendo cada vez más intensas y eso, como tú bien dices, es causa del calentamiento global, ¿verdad? Donde los eventos meteorológicos son cada vez más extremos. Entonces, estas olas de calor efectivamente están llegando a temperaturas más altas, que eso hace que el ambiente se reseque, por lo tanto, los incendios se hacen más difíciles de combatir. Si bien el calentamiento global en sí no genera incendios forestales, lo que hace es que los hace más incontrolables, ¿cierto? Los hace más intensos, más fuertes, y eso dificulta obviamente las operaciones para los brigadistas que están combatiendo ahí en terreno los incendios. Sí, lo otro que quería preguntar, por la experiencia reciente que hemos tenido en la última década con incendios forestales muy desastrosos, no solamente por la quema de inmensas extensiones de vegetación, sino que también por las vidas, ¿no?, que se han llevado estos incendios. ¿Qué pasa con los vientos que vienen desde la cordillera? Los vientos del este, el Raco, el Puelche, el Terral, que cuando soplan hacia el valle en dirección al océano, dejan el desastre. Son como un verdadero soplete, entre comillas, que asusa y potencia el viento y esa propagación es casi imparable, porque aunque tenga los tremendos aviones y helicópteros, cuando está esa mezcla, sobre todo con ese viento, es la situación más imposible de controlar. Bueno, los vientos generalmente se generan por cambios de presión que existen en la atmósfera, ¿cierto? Entonces eso hace que en la mañana corran en un sentido, en la tarde corran en otro sentido y aparezcan estos vientos, como dices tú, el viento raco, el viento puelche, que son bien conocidos de la cultura popular nuestra. La verdad es que el viento no es el que genera el desastre, ahí también hay que especificarlo, es el incendio el que genera el desastre, el viento siempre ha corrido. Lo que sí lo hace más incontrolable, insisto, porque las condiciones meteorológicas se exacerban cuando hay eventos de incendios forestales porque se generan microclimas. Entonces, al generarse un microclima, una microcondición atmosférica, genera que estos vientos corran con mayor velocidad y obviamente que ayudan a la propagación de los incendios forestales. Por eso, cuando uno se enfrenta a un incendio forestal, tiene que considerar muchas variables para poder ver cómo combatirlo y sobre todo dónde indicarle a la población que debe evacuar. ¿Ya? Y eso es lo complejo de los incendios forestales, porque a diferencia de otras amenazas donde tú puedes identificar un mapa de evacuación previo, por ejemplo el tsunami o aluvión o inundación, perdón, tú puedes decir, mire, la población evacúe por esta zona, evacúe por esta otra. En un incendio forestal es sumamente complejo y es algo que es un escenario que tienes que ir modelándolo minuto a minuto, porque va a depender de estas condiciones
microclimáticas que se generan en la zona del incendio, que va a hacer que los vientos varíen de un lugar a otro en cosa de minutos, y eso va a direccionar las llamas y va a direccionar el avance del fuego. Por lo tanto, es súper complejo poder decirle a la población por dónde evacuar por todas estas cosas que estás mencionando tú, ¿cierto? Y que estamos conversando, que más encima con el cambio climático se exacerban estas condiciones. Por eso, cuando la gente vea un incendio forestal, debe estar atenta 100% a cómo las autoridades van indicando que se está combatiendo este incendio, porque en cosa de minutos puede llegar a las casas y ya va a ser demasiado tarde para poder evacuar. Que fue lo que vimos en Viña en el verano del 2024-2025, ¿verdad? Donde fallecieron más de 100 personas. Sí, 130 personas lamentablemente, y ahí donde hubo una mano realmente desgraciada, ¿no? De personas que provocaron incendios y eso afortunadamente se logró investigar y dar con esa situación que no siempre ocurre porque es muy difícil la investigación de incendios por la facilidad de provocarlos de manera, digamos, solapada, de esconderse, de hacerlo en territorios grandes que no necesariamente tienen fórmulas de vigilancia, cámaras, como sí lo hubo en parte en Valparaíso, Viña del Mar, que permitieron hacer un seguimiento de los responsables. Ahora, hablemos de otra cosa que me gustaría saber si consideras relevante o no. El tipo de vegetación de la que estamos hablando, que es la que hace de los incendios en Chile más poderosos. Hablamos fundamentalmente de la explotación forestal de pinos y también la existencia de mucho eucalipto. Y ambas especies tienen mucha resina y eso los hace más propagables, más resistentes al combate. No los hace, sí, los hace más resistentes al combate en el sentido de que, claro, generan llamas más altas, más fuertes, más potentes este fuego, es como que tuvieran benzina, ¿cierto? Es como vegetación con benzina la que se está trabajando y efectivamente lo que además ayuda a la propagación de los incendios es este tema de las pavesas porque son árboles muy altos. Las plantaciones de pino y de eucalipto son más altas en general que la vegetación nativa, ¿ya? Entonces, eso hace que las llamas sean más inalcanzables, ¿cierto? Estén más fácil con la propagación del viento, con este tema de las pavesas, que son estas hojas o estas cenizas que vuelan por el aire prendidas, aunque suene casi televisivo lo que uno dice, pero efectivamente son llamas que vuelan y generan otros focos nuevos de incendio. No así la vegetación nativa, que es mucho más resistente al fuego. No es que no se queme la vegetación nativa, pero sí es más resistente al fuego. Entonces ahí también de repente ocupar para las personas que viven en estas zonas de interfase, como medida de resguardo, que se llaman estas medidas basadas en la naturaleza, poder poner un cerco alrededor de su casa de vegetación nativa, que si bien no va a impedir que a lo mejor el fuego avance, sí lo va a retardar. Entonces, efectivamente, el eucaliptus y el pino sí son mucho más inflamables de lo que es la vegetación nativa en general. ¿Qué pasa con nuestra geografía y topografía? Me da la impresión que también es súper relevante en el comportamiento de los incendios que nos afectan, porque tenemos una franja larga de territorio, pero también muy estrecha en la distribución de los sitios poblados. Los valles centrales son digamos, de una dimensión muy cercada por los cordones montañosos, Cordillera de la Costa, Cordillera de los Andes y lo otro. En ciudades como Valparaíso es clave cuando hay un incendio, todo esto de la construcción en quebradas, el viento costero, o sea, los factores también de la configuración topográfica y geográfica de nuestro país hacen que sea un país más propenso a este tipo de desgracias. Mira, el que sea más propenso o no depende netamente de las personas y de la cultura de las personas, porque la única forma de que se inicie un incendio forestal acá en Chile, yo me atrevería a decir casi en un 99,9%, por no decir el 100%, es que una persona prenda fuego, ¿ya? Entonces no tiene que ver con condiciones geográficas, con nada, el que seamos más propensos. Sí, la condición geográfica y meteorológica la hace el evento más incontrolable, ¿ya? Y obviamente que afecta el tema de la geografía, ¿cierto? El tema de los cerros, como tú bien dices, Chile en general tiene muy pocas superficies planas, somos un país que está justo en la zona de subducción de estas dos placas que hace que tengamos una cordillera maravillosa, pero que a su vez nos enfrenta a muchas amenazas y una de ellas obviamente es el tema del incendio forestal en el sentido del combate al incendio forestal, ¿ya?
el tema de las quebradas, el tema de estar en esta zona interfase donde se mezcla las viviendas con el bosque, porque no hay otra superficie donde estar, hace que estén las personas más expuestas, ¿ya? Y el tema como dices tú bien, la topografía, y lo vuelvo a insistir, cuando hay un incendio se genera un microclima y por estas quebradas baja viento de manera muy rápida, por lo tanto también hace que avancen por estas zonas que son más difíciles para los brigadistas de acceder, ¿ya? Si al final el tema del combate del incendio forestal y los desastres que pueda generar va a depender por la capacidad de combate que tengan los brigadistas, pero estamos en un terreno que es súper escabroso, o sea, los cerros, ¿cierto?, la montaña, la geografía en general de Chile es difícil, no es una geografía fácil, ¿cierto? Por lo tanto, poder avanzar sin exponer a los brigadistas es súper complejo. Por eso a veces una de las medidas de combate que tiene CONAF, ¿cierto?, es esperar que el fuego avance. Sí, parece que se nos Que tampoco cortó. pueden Ahí te exponer. escuchamos. Ahí te escuchamos, sí. Perdón. Ya, Lo no. otro es la disponibilidad de Decía acuíferos. que Sí, no, perdón, continúa, por favor. Sí. No, decía que a veces la única forma de combate que tiene CONAF es poder esperar que el fuego avance hasta donde la geografía permita que los brigadistas puedan combatir el fuego de manera segura. Claro, a ver, lo otro es la disponibilidad de acuíferos, ¿ah? Porque claro, las aeronaves tienen que cargar y para eso es necesario tenerlos a mano o cercanos. Estamos con esa disponibilidad, lo digo también por la sequía que todavía nos afecta. De hecho, este año ya llovió menos que el anterior. Está presente la Niña. Es probable que la cantidad de precipitaciones del año entrante tampoco sea normal. ¿Cómo ves eso? Sí, estamos con una escasez hace años ya en el tema de todos los acuíferos, ¿verdad? Llevábamos 14 años de sequía importante que generó una merma de años. Sí, bueno, está ahí difícil la comunicación, no está estable claramente el internet, pero bueno, estamos hablando con Fabiola Barrenechea, directora de la Fundación Intergeographic, que tiene mucho conocimiento en estas materias, también para entender cuáles son las características de nuestro país con el fenómeno de los incendios, que ya tenemos todo súper claro, que casi todos los incendios son provocados por el hombre, salvo contadas experiencias meteorológicas, rayos, que a veces en algunas zonas del país se pueden gatillar incendios, y lo han hecho, por ejemplo en el sur, pero en líneas generales eso no es lo usual. Y es bueno escuchar las características que nos estaba detallando Fabiola, porque con eso también podemos entender y tomar conciencia de la relevancia que es tener cuidados extremos. Tú nos decías, Fabiola, ahora sí ya te tenemos contactada, que tenemos un déficit de agua que también hace más compleja la extinción de los incendios por esas lagunas, acuíferos que ya no tienen tanta agua como antes. Y entiendo además que los helicópteros grandes no todos tienen la posibilidad de cargar agua salada, porque vimos algunos que cargaban agua de mar cuando se combatieron, por ejemplo, en Pichilemu y en zonas más o menos cercanas a la costa, pero entiendo que no todas las aeronaves pueden hacerlo. No todas las aeronaves pueden hacerlo y también por temas ecosistémicos y de recuperación del ecosistema tampoco es recomendable ocupar agua salada, ya porque genera una contaminación en el suelo. Por lo tanto, lo que se hace en general en zonas que son afectadas a incendios forestales, por ejemplo, nosotros estuvimos con la Fundación Intergeographic trabajando en San Pedro de Melipilla y en Santo Domingo, estamos trabajando en zonificar el riesgo de incendio forestal. Lo que se hace después de identificar esta zona es poder ubicar lugares donde se ponen unas piscinas que son casi como piscinas inflables que se llenan de agua justamente para poder combatir el incendio. Porque se entiende que estamos en una zona de secano costero, además, donde no hay mucha disponibilidad de agua, de eso estamos cerca de la costa, pero es una zona seca, que no tiene disponibilidad de agua, y se ponen estas piscinas, ¿cierto?, que son justamente para que los helicópteros puedan ir a recargar y puedan combatir los incendios. Ahora, eso obviamente tiene un costo, ¿verdad? Por lo tanto, los municipios ahí deben enfrentar con recursos propios el instalar estas piscinas para que los helicópteros puedan disponibilizar de agua y puedan combatir de manera más rápida los incendios forestales sin que se propaguen y generen grandes desastres.
Bueno, vamos a esperar que este verano no sea tan complicado en esta materia, pero sabemos que desgraciadamente cada año se repiten este tipo de emergencias. Fabio Barrenechea, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas muy buen día. Igual a ustedes estén bien.